Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo programa de la semana. Hoy hablaremos sobre el plan fiscal, pero más allá de los elementos políticos del plan fiscal, hablaremos de la ejecución del plan fiscal. Es decir, ayer el plan fiscal terminó su carrera política en la Asamblea Legislativa, pero ahora viene el efecto del plan fiscal en su bolsa, en su vida, en sus decisiones. Y entonces hoy les planteaba, por ejemplo, en la segunda emisión de noticias, ¿usted sabe cuándo va a empezar a pagar IVA por la buseta a los chiquillos a la escuela? No está grabada, que bueno, no va a pagarlo. Aquí dice don Alan, cuando se vaya a cortar el pelo. ¿Cuándo aumentará la renta si usted gana más de 2.200.000, si usted tiene una pensión de más de 2.200.000? Bueno, esos temas los tocaremos hoy y es por eso que invité a don Alan Saborío, que es socio fundador de Deloitte, que nos acompaña muy amablemente el día de hoy. Don Alan, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias, Randall. Muchas gracias por estar aquí. Yo les recuerdo nada más a la gente todas las plataformas en las que estamos disponibles: 93.5 FM en radio, monumental.co.cr en internet, CDR móvil en nuestra aplicación celular, además en Facebook Live, en la cuenta Noticia Monumental, donde ya hay 75 personas con nosotros en 30 segundos, en Twitter, @monumentalcr. Este programa lo pueden escuchar de nuevo a las 9:30 en Monumental y lo pueden observar esta noche en Canal 2. Gracias a todas las personas que nos reportan ya sintonía. A Alix Rojas, que dice Matices y un café tarde perfecta. Gracias, Alix. José Miguel Solano también nos reporta sintonía. Alan Vargas, Jamie Vindas también, muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Don Alan, primero la pregunta general, ¿qué le pareció la aprobación del plan fiscal? Mire, yo conversaba ayer con gente que ha tenido mucho que ver con esto en los últimos años y yo decía que yo tenía como un nudo mental, pues he estado esperando como 18 años para que esto ocurra y eso es mucho tiempo. La verdad es que yo siento que el país no podía seguir con lo que teníamos hasta la fecha, y no estoy hablando de finanzas públicas, estoy hablando de un impuesto de renta lleno de huecos, contradictorio a ratos, que se presta para interpretaciones a ratos muy agresivas de los contribuyentes, rayando en defraudación, pero que también se presta para interpretaciones ilegales a ratos, confiscatorias, arbitrarias por parte de la administración tributaria. Y yo siento que con esto, por lo menos, vamos a tener reglas más claras en una serie de componentes de la reforma. Y Costa Rica era el único país de América Latina donde seguíamos con un engendro rarísimo que era impuesto de ventas con características de IVA y con características de impuesto en cascada. La verdad es que yo siento que es una situación muy curiosa. Ahora venía hablando con un hermano y me decía que es la primera vez que un montón de gente se siente feliz porque le pongan impuestos. Sí. La verdad es que es una situación realmente a ratos surrealista, pero yo en términos generales me siento muy satisfecho por el país. Claro, y además es muy interesante las particularidades en las que se armó, porque vamos a ver, uno ve no solo a la gente, sino a empresarios, bueno, a la UCAEP en total satisfecha por la aprobación de la reforma fiscal. Pero además veo una sala cuarta que en unanimidad le da un impulso a los proyectos del gobierno.
y 2 bancadas de oposición, el PUSC y Liberación Nacional, apoyando al PAC en esto. Y entonces a uno lo que le resulta paradójico es que 3 fuerzas políticas que ya fueron gobierno, y creo que esa es la diferencia, justamente en la decisión de si apoyar o no el plan fiscal, 3 fuerzas políticas que ya pasaron por ahí, se unen para decir esto es necesario, y logran inclusive más votos de los necesarios. 34 votos ayer aprobados en segundo debate, se necesitaban 29. Mire, nuestra primera constitución, Randall, se llamó Pacto Concordia, y realmente la gente no está muy clara por qué, pero los costarricenses por todo el tiempo hemos podido conversar, y a mí me parece importante rescatar la posición, el desprendimiento, la generosidad, el patriotismo de bancadas que, como usted bien apunta, estuvieron en gobierno y no pudieron, porque la verdad es que uno de los intentos fallidos fue en tiempos de don Abel, PUSC, y era un gobierno del PUSC, y el último fue con doña Laura, y con el tema de Liberación Nacional a mí me parece que es importantísimo rescatar que salvo la actitud de don Otón Solís, hubo una cantidad importante de diputados del PAC en aquel momento que bloquearon por mucho tiempo el voto. Incluyendo el actual ministro de Comunicación. La tramitación, yo la verdad es que tengo mala memoria por las cosas feas. Don Juan Carlos Mendoza se llama, el ministro de Comunicación, sí, era presidente de la Asamblea. Don Juan Carlos era presidente de la Asamblea, y realmente a mí me parece que es importante rescatar, viendo hacia el futuro, que 2 fracciones legislativas en gobiernos que no pudieron, acuerparon a una fracción de gente joven, es otra generación, donde gente que en términos de mi edad son chiquillos, pudieron hacer lo que no se hizo en dos gobiernos con un capital importante en ese momento. Independientemente que uno esté de acuerdo con el contenido de lo que hoy es ley de la República, o no sé si habrá salido publicado hoy o mañana. No ha salido publicado, pero bueno, ya está firmado firmado por el presidente. Yo creo que es importante rescatar que en la medida en que los costarricenses podamos conversar y este tipo de situaciones en la Asamblea Legislativa, creo que podemos ser optimistas. Ok. ¿Cuándo vamos a empezar a sentir todos los demás, los que no nos vimos envueltos en esta discusión política, cuándo empezaremos a sentir el plan fiscal? A ver, recordemos que el proyecto tiene 2 componentes importantes. Empecemos por los que no vamos a comenzar a sentir en este momento, que es el tema de regla fiscal. Obviamente la regla fiscal no se puede aplicar para el presupuesto del 2019, por lo tanto entrará en vigencia para el presupuesto del 2020, y en la parte de empleo público, en lo que se refiere a nuevas contrataciones, se podrá comenzar a aplicar, pero realmente el componente de gasto lo vamos a ver en un horizonte de 4 años. En materia de ingresos es diferente. Si la ley saliera publicada en la Gaceta hoy, entonces los efectos los comenzaríamos a ver mañana en lo que se refiere a amnistía. Ok, hablemos de la amnistía. Y podemos ahora hablar de las 2 amnistías que contiene el proyecto. Y obviamente la ley va a salir publicada durante el mes de diciembre, y lo que dice es que el componente de renta y el componente de impuesto a valor agregado entrará en vigencia 6 meses después, contados a partir del primer día del mes inmediato siguiente. Entonces, todo pareciera indicar, salvo que ocurra una tragedia en la imprenta nacional y en los medios electrónicos, que esos 6 meses en lo que se refiere a renta e impuesto al valor agregado van a comenzar el día 1 de julio del año que viene. Ok, don Alan, usted es el experto. Así es que, ¿en qué orden le parece que vayamos analizando el impacto ya en los costarricenses? ¿Hablamos primero de amnistía, hablamos de IVA o hablamos de renta? No, a mí me parece que lo de amnistía es la primera parte, porque amnistía entra en vigencia en el mismo momento en que esté publicado el proyecto, en el momento en que sea ley de la República. Ahí no hay que esperar absolutamente nada. Y en amnistía hay 2 amnistías contenidas dentro del proyecto. El transitorio 24 se refiere
única y exclusivamente a bancos. Y es importante subrayar aquí que no es una amnistía ni para bancos públicos ni para bancos privados, es para los dos. Okay. Entonces no hay una diferenciación, primero. Segundo, la amnistía en lo que se refiere a bancos, y seguimos hablando del transitorio 24, está diseñada única y exclusivamente para impuestos sobre la renta. Ok. Y la administración tributaria en la cual habrá que gestionar la amnistía es la Dirección General de Tributación. Ok. ¿Ahí quiénes son los beneficiados de esa amnistía, Ana? Todos los bancos que operan, es el sistema financiero costarricense. Incluso el proyecto lo que habla cuando define el sujeto pasivo, o sea, los que pagan son instituciones del sistema bancario nacional. Pero hay un asunto que me parece a mí importante precisar para efectos de esta amnistía de bancos y para la amnistía general. La amnistía, si bien genera beneficios económicos para quienes quieran regularizar su situación, muchas gracias, no es única y exclusivamente un beneficio pecuniario, sino que es un mecanismo de facilitación del cumplimiento de las obligaciones tributarias que se utiliza muchísimo en el mundo y sobre todo cuando se genera una reforma fiscal que contiene elementos de cambio importantes. En Costa Rica hubo una amnistía en el 2003, que fue una amnistía de carácter general con alcances realmente muy limitados, y después hubo una amnistía producto de una negociación con el sistema bancario nacional que se dio en el gobierno de don Oscar Arias. Ahora bien, ¿en qué consiste la amnistía? Se ha dicho que la amnistía es un perdón de deudas, y deberíamos de empezar diciendo que eso no es correcto. Okay. La amnistía lo que permite es el no pago de intereses acumulados. Ajá. Requiere necesariamente el pago del principal completo y genera un rebajo en el componente sancionatorio que depende del momento en que se haga el pago. Y por eso es que es importante empezar hoy hablando de amnistía. ¿Por qué? Porque si se acogen a la amnistía durante el primer mes, hoy estamos 4 de diciembre, supongamos que hoy sale publicado o que sale publicado mañana, entonces se tendría hasta el 5 de enero para acogerse en el primer mes de la amnistía a este mecanismo de facilitación de cumplimiento. ¿Pero quiénes, don Alan? Estoy hablando de los bancos. Okay. Y esta norma opera para bancos y para los contribuyentes en general. Si un banco, yo sé que estamos hablando de bancos, es totalmente diferente. Si un banco debiera, qué sé yo, 100.000 millones de colones, que hay traslados o hay bancos que pudieran estar en esta situación litigando sumas importantes. Si un banco debiera 100 millones de colones y se le impuso una sanción de el 50%, o sea, está peleando una sanción de hasta 50.000 millones de colones, si se acogiera a la amnistía durante el primer mes, tendría una rebaja de esa sanción del 80%. O sea, de 50.000 colones, de 50.000 millones, tendría que pagar 10.000 millones. Pero si se acoge en el segundo mes, la rebaja ya no sería del 80%, sino del 70%. Y si lo hacen el tercer mes, la rebaja sería de un 60%. Y cuando hablemos de la amnistía para el resto de los mortales, para el resto de los contribuyentes, vamos a ver que hay una pequeña diferenciación porque hay plazo que a los bancos no se les está dando. Déjeme primero en los bancos y después pasamos al otro, don Alan, y le agradezco que lo haga así en ABC. ¿Por qué los bancos deberían? O sea, ¿por qué los bancos tienen deudas con Hacienda? Mire, los bancos tienen deudas por Hacienda empecemos, si se trata de eso, empecemos por el principio. Resulta ser que los contribuyentes, bancos y cualquier otro contribuyente tienen la obligación de presentar su declaración de impuestos sobre la renta y
las declaraciones están sujetas a revisión dentro del periodo de prescripción. La administración tributaria ha venido revisando a bancos con un criterio que en lo personal no comparto, pero es un razonamiento que han venido aplicando a los bancos en el siguiente sentido. Voy a tratar de hacerlo... Públicos y privados. Públicos y privados. Y cuando estoy hablando de bancos, no existe, y eso es importante aclararlo, no existe ninguna normativa tributaria que haga una diferenciación entre bancos públicos y bancos privados. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo para tratar de ponerlo en sencillo? Porque es un tema realmente complicado. Para los banqueros, públicos o privados, y la última vez que hago la diferenciación, la aclaración, para los banqueros públicos y privados, el mejor de los negocios sería que la totalidad de la plata que captan del público la puedan colocar. Pero resulta ser que la historia no es tan sencilla, porque recordemos que los bancos tienen encaje, pero los bancos tienen otro tema que es muy importante. Los bancos tienen que tener una razón de liquidez. Tienen que tener dineros invertidos en instrumento de corto plazo y al día para poder honrar los vencimientos de las captaciones que los bancos hacen. Entonces, esta razón de liquidez que los obliga a tener dinero en instrumentos como certificados de inversión, está grabados esos rendimientos en este momento con un impuesto del 8%. Cuando los bancos presentan la declaración, estos ingresos aparecen en la declaración como ingresos no gravables. ¿Por qué aparecen como ingresos no gravables? Porque ya pagaron el 8% en la fuente. Entonces, lo que ha venido diciendo la administración tributaria es, si usted, don banco, resulta ser que tuvo ingresos no gravables, o sea que estaban grabados con un 8% en la fuente en razón de las razones de liquidez que tienen que mantener, entonces si usted tuvo ingresos no gravables por un 10%, yo le voy a rechazar el 10% de los gastos, lo cual es una barbaridad, porque para generar ese 10% no se requiere el 10% de los gastos. Se requiere la gente que maneja las carteras de inversión, se requiere un porcentaje de los alquileres, un porcentaje de los salarios, pero no necesariamente el 10% de la totalidad de los gastos. Entonces los bancos han venido estableciendo una metodología para calcular cuáles son precisamente los gastos relacionados con esos ingresos gravables, y tributación, al no compartir la metodología aplicada por los bancos, que tuvo origen en decisiones de la SUGEF, ha venido aplicando este criterio de proporcionalidad. Y por eso es que hay ajustes multimillonarios hechos a los bancos de decenas de miles de millones de colones que en este momento se están peleando en vía judicial y se están peleando en vía administrativa. Entonces, ¿qué es lo que persigue la amnistía? Específicamente en el caso de los bancos, que se acojan a este mecanismo de facilitación, de cumplimiento de las obligaciones, los están obligando a aceptar estos ajustes, aun cuando no están de acuerdo con los ajustes, si es que quieren acogerse al beneficio, y los están obligando a pagar las sumas determinadas. Entonces, don Alan, discúlpeme que le ponga un ejemplo todavía mucho más básico. Digamos que yo me hago un banco que se llama Rivera y Compañía, y los cartagos sonreirán porque efectivamente hubo un banco que se llamaba Rivera y Compañía a inicios del siglo anterior en Cartago. ¿De la familia? Mi bisabuelo era parte de la junta directiva. Digamos que yo llego y digo, señores de Hacienda, Banco Rivera y Compañía, yo gané tanta plata este año, ¿verdad? Le digo, aquí están mis utilidades de este año. Entonces Hacienda, bajo el cálculo que usted explicó, me dice, bueno, don Randall, usted debe 100 millones de pesos de impuesto. Y yo digo, no, yo hice el cálculo y debo 50 millones. No, es al revés, Randall. A ver. El banco llega y dice, yo me gané 50 millones de colones, presenta la declaración y liquida. Y paga. Un año y paga. Okay. Y 2 años después llega a tributación y le dice, vea, le voy a aplicar la metodología
la proporción, porque no le acepto su metodología, y en lugar de pagar 50, usted me debió haber pagado 100. Ok. Don Randall, ¿usted calculó cuando pagó por las utilidades de su banco hace 2 años? Lo calculó mal según nuestra metodología y por lo tanto me tiene que pagar más. Le desconozco su metodología y le aplico una proporción absurda y usted tiene que pagar más. Okay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a juicio, ¿verdad? Entonces, ahora lo que primero agotamos la vía administrativa. Ok, lo que la administración está diciendo es, vea, don Randall, démoslo aquí, acepte que me debe esos 50 millones de diferencia que yo le estoy poniendo. Le perdono si me lo pagan el primer mes, esos 50 millones, le perdono el 80% de la sanción, porque tienen que pagarme el capital completo, es decir, tiene que pagarme los 50 millones más otros 50 multa, pero se lo dejo en 60 todo junto si me lo paga de una vez. Es correcto, en el primer mes. Le perdono los intereses. Sí, y no le cobro intereses acumulados. Es correcto. Pero recuperamos el capital. Es correcto. Y además tengo que aceptarlo ya. Sí, eso era lo que le iba a decir. Lo recupero ya porque no tengo que esperar la sentencia judicial. Es correcto. Que se acepte la culpa, le doy el descuento. Esto puede estar, recordemos que cuando la administración tributaria hace un traslado de cargos, primero se va a la vía administrativa y después se va a la vía judicial. Entonces, estos procesos de los bancos puede ser que estén en vía administrativa, o sea, no han salido del Tribunal Fiscal Administrativo, o están ya en vía judicial. Claro, pero deben ser larguísimos. Aquí el Estado se está asegurando recuperar. Mire, son procesos, el capital. Viéndolo desde los dos puntos, desde las dos ópticas, son procesos que pueden durar muchísimos años, porque recordemos que pueden terminar eventualmente en casación, y de estos ajustes de los bancos todavía no hay resoluciones de casación. Ok, pero los bancos estaban contentos, estaban molestos con eso, porque es que lo puedo ver desde las dos formas, porque si condenan al banco lo van a condenar a un pago altísimo, mucho más allá que la deuda original, porque te va a tener que pagar intereses y sanción en este instante, sin la amnistía. O estaban en contra de esto porque tácitamente están aceptando, digamos, la forma en que les cobra Hacienda. Mire, esto es simplemente un costo de oportunidad. Es importante mencionar que con la reforma de renta, este problema de la metodología ya no va a existir. Porque el único sector de este país al cual realmente se le aplicó el tema de la globalización de los ingresos, que es meter todos los ingresos en una misma canasta, fue a los bancos. Entonces los bancos son el sector que en términos de impuestos sobre las utilidades, a la par de quienes ganan más de 4 millones y pico, son el sector más castigado con el tema de la reforma fiscal. Los bancos son el más castigado. Con el tema de la reforma de renta, sí. Porque fue el único sector al cual se le globalizó la totalidad de los ingresos. En el caso de la amnistía, ¿es voluntaria? Es absolutamente voluntaria. Pero el Estado se garantiza recuperar deudas súper rápido, en el primer mes, en el segundo mes o en el tercer mes. Mire, yo calculo y son cifras que obviamente están sujetas a comprobación. Yo calculo que con los traslados que en este momento se están peleando, tanto de bancos públicos, que son realmente importantes los ajustes, y de bancos privados, debe ser una suma que excede entre todo por lo menos un 0.% del Producto Interno Bruto. Esta es la primera amnistía. Hablemos de la amnistía general. Tal vez para terminar de redondear esta amnistía, es importante que los bancos, y en esto es importante mencionar porque el tema de la suficiencia patrimonial y que cumplan con los indicadores es importante. Entonces a los bancos les están diciendo, primero, el pago tiene que ser inmediato. Segundo, usted tiene la posibilidad de diferir ese pago en 60 meses. O sea, no registrarlo todo, es diferir para efectos contables el pago. Sí, no para efectos efectivos. No para efectos efectivos, el pago se hace en el mismo momento. Usted paga de una vez, pero en sus estados financieros lo diluye en 5 años. Diferir en 5 años. O si no aplica el diferimiento por una única vez y al momento de promulgación de la ley, como ajuste al saldo de las utilidades acumuladas de periodos anteriores. Y así no afecta el patrimonio actual. No, realmente estoy afectando el patrimonio, porque estoy afectando las utilidades de los periodos anteriores. Bueno, pero yo lo puedo no voy a poner, simplemente escojo como banquero qué es lo que más me conviene, pero para efectos de los que nos están escuchando, lo importante es que esto es un asunto de presentación contable. De lo que se trata es que
no se está perdonando el principal y que el pago tiene que realizarse en estricto contado en el mismo momento en que se acojan a la amnistía. El tema de los bancos es infinita, la amnistía, el artículo, el transitorio 24, es el más sencillo de los dos, porque cuando ya hablamos del resto de los contribuyentes, las situaciones son infinitamente más complejas. Pero entonces, don Alan, la gente que dice los bancos son los más beneficiados de esta reforma fiscal porque tienen amnistía, eso no es cierto. Más bien van a tener que pagar rápido. Si quieren esos beneficios a la sanción y a los intereses acumulados, van a tener que pagar rápido. Van a tener que pagar rápido y además van a tener que aceptar la culpa. Ok. Vamos a la amnistía general. ¿Qué es la amnistía general? Volvamos al concepto general. Una amnistía es facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y podríamos dividir, tal vez le pueda sonar un poco arbitrario a alguien, quienes se pueden acoger a la amnistía. Primero, los contribuyentes que han venido funcionando, operando, más bien en la formalidad, y que tienen traslados, juicios, litigios con la administración tributaria. Ese es un primer grupo. En segundo lugar, estos mismos contribuyentes que digamos que tienen algún tipo de malestar de conciencia, para decirlo de alguna forma, o alguna duda en cómo presentaron sus declaraciones y tienen la posibilidad de rectificarlos. Eso es un primer grupo, Randall. El otro grupo, y ahora podemos profundizar en cada uno, el otro grupo es la gente que ha venido operando en la absoluta informalidad. O sea, tributación no sabe de su existencia. Y el otro grupo es una mezcla de los dos primeros, que es gente que tenga incrementos injustificados de patrimonio, y la amnistía permite legitimar, tal vez no es legitimar, regularizar esos incrementos injustificados de patrimonio, siempre, y esto es muy importante, siempre y cuando no sean producto de actividades delictivas. Okay. O sea, no se puede legitimar un incremento patrimonial que venga de narcotráfico, ni de robo, ni de estafas, ni de corrupción, ni nada que se le parezca. Ok, en la informalidad podría llegar, ¿esto aplica a personas físicas y jurídicas? Ok, voy a poner el ejemplo con una persona física. Resulta que yo llevo 5 años recibiendo ingresos sin reportar, ¿verdad? Y entonces yo quiero regularizarme, llego a Hacienda con la nueva amnistía y digo, señores, llevo 5 años vendiendo, o recibiendo ingresos sin reportarlos, quiero ponerme al día y a la orden. ¿Qué es lo que me perdonan? Vea, Randall, es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Pero vamos por partes. Vea, a mí me parece importante, me parece muy importante que los costarricenses estemos muy claros de lo que está ocurriendo y sobre todo lo que va a comenzar a ocurrir con mucho más intensidad el año que viene. Esto es algo así como una tormenta perfecta para Hacienda, ¿verdad? Sí, sí. Tributaria. Primero, tenemos la ley para combatir el fraude fiscal. Y el tema de los beneficiarios, de los accionistas finales de las diferentes sociedades y el registro de beneficiarios finales va a estar listo para marzo del año que viene. Okay. Y ahí se va a saber quiénes son realmente los accionistas de las diferentes sociedades, y ya no va a poder ocurrir eso de que 20% del capital social se conoce y se va a decir que simple y sencillamente el otro 80% es parte de una sociedad, qué sé yo, panameña. Ahora hay que decir quiénes son los beneficiarios finales, igual que lo hacemos al momento de abrir una cuenta corriente. Número 1. Número 2, la administración tributaria le ha costado, pero ha venido aprendiendo y ya está utilizando todo el componente de Big Data. Hay una gran cantidad de información que fluye por todo lado, y esto le permite a la administración tributaria ubicar patrones de consumo, incrementos injustificados de patrimonio, signos externos de riqueza,
que comienzan a encender luces para ver a quién fiscalizar y quién está en la informalidad. Punto segundo. Punto tercero, el uso de factura electrónica. Recordemos que la información cruzada entre los contribuyentes hoy se limita a estos formularios que presentamos el 30 de noviembre. La administración tributaria, conforme vaya cerrando el círculo y conforme venzan los plazos que ha dado para el tema de factura electrónica, para algunos sectores, en particular gasolineras, agricultores, etcétera, van a tener en tiempo real cuáles son las transacciones de la totalidad del país. Pero a esto tenemos que sumarle también el componente de impuesto al valor agregado, donde no es solo gravar servicios, sino que va a lograr una trazabilidad importante que va a poder permitir fiscalizar de manera más adecuada. Y esto, yo supongo, Randall, que habrá que sumarle en algún momento el tema de extinción de dominio. Seguramente. Donde sobre la ficción de que los acusados no son las personas, sino los capitales, cualquier persona que tenga un patrimonio producto de actividades ilícitas va a tener que explicar. Esto significa, en términos muy, muy simples, don Alan, que uno esperaría, en la teoría, y en la práctica, posiblemente que disminuya la evasión y la elusión. Yo escuché hoy a doña Rocío en la mañana diciendo que además de los ingresos que ellos prevén en estos años con el tema de ingresos de la reforma fiscal, que ella tiene una meta de al menos un 0.5% del Producto Interno Bruto por concepto de mejorar la eficiencia en el cobro y la gestión de los impuestos. Y yo creo que esa cifra podría ser infinitamente mayor. Un día de estos traje aquí a don Fernando, que era el papá de la factura electrónica en México. Y don Fernando me explicaba cómo, después de simple que se pusiera a regir la factura electrónica en México, la recaudación subió 8%. Que no me oigan en Hacienda, pero yo creo que el tema de factura está un poquito subvaluado en las estimaciones, para que no apareciera algún diputado diciendo, y si van a subir tanto, sí, para no se necesita el plan fiscal, ¿para qué me traen este componente de impuestos? Claro. Pero yo creo que la en Brasil factura va a ayudar también, muchísimo. Factura electrónica subió la recaudación inmediatamente. Sí, definitivamente. Porque a mí lo que me hace gracia, y nosotros tenemos una sección, don Alan, de factura electrónica patrocinada por una empresa, a mí lo que me hace gracia... Hay un programa un día de esto, estaba realmente impresionantemente bueno. El viernes pasado, que don Alan me escribió. A mí lo que me llamaba la atención es que hay gente que hoy, ¿verdad?, con el tema de la factura electrónica pregunta, yo tengo un salón de belleza, entonces tengo que dar factura electrónica. No tiene que dar factura electrónica, tenía que dar factura desde hace tiempo. Sí, hace 3 meses, dependiendo del número de cédula. Sí, pero no, y desde hace 2 años tenía que dar una factura impresa. Es que nunca ha dado factura. Y sí, no ha dado factura, no porque ahora sea electrónica o no sea electrónica, es que usted estaba operando fuera de la ley, porque no estaba dando factura. Pasa lo mismo con los alquileres. Yo nunca he dado factura, ahora tengo que dar electrónica. No, usted tenía que dar factura desde que alquila esa casa, ahora tiene que dar electrónica. Entonces caigamos al tema de la amnistía, ¿sí? Y ahora podemos hablar de los detalles, pero comencemos con este grupo de los informales. Si usted está viendo de alguna forma que le viene una tormenta al frente, con todos estos elementos, Randall, que ahora mencionamos, y usted se queda sin hacer nada, realmente no creo que sea la posición más sensata del mundo. Porque lo correcto ante una situación de mayores posibilidades de fiscalización por parte de la administración, es tratar de regularizar la situación. Y es muy humano que la gente diga, pero es que bueno, si regularizo la situación voy a tener que pagar un montón de plata. Sí, pero en este momento se le está ofreciendo la posibilidad de honrar su forma de actuar, de regularizar su manera de operar. Puede obtener un beneficio económico porque puede rectificar 1, 2, 3, 4, lo que considere necesario, inscribirse, y va a tener una disminución del componente sancionatorio, no solo para el impuesto, sino también en lo que se refieren las sanciones por no haberse inscrito a tiempo. Pero entonces, vea usted que la reforma en ese sentido tiene un carácter virtuoso,
porque del lado del contribuyente tiene el mecanismo de facilitación de sus obligaciones, pero por parte de la administración es muy valioso que va a tener una gente ingresando a sus listas, ingresando a su lupa, que de gente que no se va a poder volver a salir. Entonces, el efecto de la amnistía en los que no están en la formalidad es muy importante porque va a generar un efecto residual hacia futuro. Claro, vamos a tener más contribuyentes en el corto plazo. Claro, pero además los que están operando en la formalidad, pero digamos que de manera relativa, sí, porque omiten una cantidad importante de ingresos, van a tener exactamente la misma posibilidad de regularizar su situación, pero van a incrementar la base sobre la cual están retratados en la administración tributaria, y eso es muy importante. Pero además se forma una cadena muy interesante, porque esos que trabajan en la informalidad, don Alan, digo, yo nunca he entendido cómo hace alguien en la práctica para lograr trabajar en la informalidad completamente, pero digamos que sus tratos comerciales son también con informales, ¿verdad? Y entonces eso genera una cadena. Si yo hago tratos, como se dice, informal e informal, exactamente, yo soy informal, voy y me formalizo. Ahora usted lo único que puede hacer es ir a formalizarse usted también. O dejar de venderle. O dejar de venderme, exactamente. Que será, porque vea lo que... A mí lo que me llama la atención es que desde anoche hay un montón de gente diciendo, pero no tocaron el tema de la amnistía, los periodistas, pues son unos vendidos al PAC y yo voy a ser ministro de no sé qué o embajador no sé dónde porque he defendido el plan fiscal. Pero resulta que cuando analizo con un experto como usted el tema de la amnistía, más bien es para aumentar, digamos, la base sobre la cual se generan los cobros que hace el Ministerio de Hacienda. Y la gente se preocupa. Un buen amigo me acaba de decir, usted podría preguntarle a don Alan, si yo tengo un inventario subvalorado en X monto, con amnistía puedo ajustarlo. Sí, claro. Bueno, y ahí hay uno ya preocupado. Sí, claro, va a tener que pagar. Sí, por supuesto. Que esto es importante, no le están perdonando la deuda a nadie. Los incrementos injustificados de patrimonio que no tengan origen en actividades delictivas tendrán que pagar un 15%. Aquí Lilian dice, ¿por qué no mandaron a cobro judicial a estos morosos? Porque los que estamos al día no recibiremos ningún retroactivo. Lilian, no les están perdonando la deuda. Yo creo que ese es el elemento que don Alan ha intentado dejar claro. Además, mire, no están perdonándole nada a nadie. Aquí hay un asunto, yo creo que la política y lo que se puede hacer en la administración pública es un tema de realidades. Es absolutamente legítimo, yo creo que es absolutamente legítimo el que la gente diga, bueno, ¿por qué a mí me cobraron con intereses y tuve que hacer un arreglo de pago y tuve que pagar intereses y ahora resulta ser que están perdonando? Yo creo que ese es un elemento importante a considerar. Miren, las amnistías se utilizan en todo el mundo, no es el mejor de los mecanismos, pero es un mecanismo que simple y sencillamente está dando una posibilidad de regularizar en 3 meses, con posibilidades de llegar hasta 6, ahora lo podemos ver, y lo importante de la amnistía es que no se repitan en el tiempo. Hay un país X, que mejor omito el nombre, donde tienen la costumbre de hacer una amnistía fiscal cada vez que empieza un nuevo gobierno. Entonces esto ha generado un ciclo perverso, porque la gente se porta pésimamente mal por 4 años, porque saben que al 4.º año siempre viene una amnistía. Porque no es México eso ni no Estados Unidos, ya vi. No es ni México ni Estados Unidos. Por el periodo presidencial. Eso es terrible, y eso es algo que no se debe hacer. Las amnistías son de carácter absolutamente no recurrente, excepcionales no claro, porque es que yo estaba pensando para hacerlo todavía un poco más cercano a la realidad que vivimos muchas personas que no conocemos del tema tributario. Es como cuando usted llega a la municipalidad y le dicen, vean, debe 3 años de impuestos, ¿verdad? Y entonces usted dice, ¿debo 3 años de impuestos? Y la municipalidad le dice, sí, pero si usted me paga los 3 juntos, no le cobro intereses. Igual lo hace la caja a veces. Bueno, igual lo hace la caja, exactamente. Y yo entiendo que haya personas que digan, suave, pero yo he pagado mi impuesto al día los últimos 3 años, porque a Randall le ayudan, que debe 3 años, y a mí no me dan nada a cambio. Bueno, es un beneficio para la administración, porque el hecho de que yo pague esos 3 años significa que mes a mes voy a seguir pagando, y me regularicé, y se ganaron un contribuyente al día. A mí hay un tema que me ha llamado mucho la atención con el tema de la amnistía, que todavía no hemos entrado en detalles. A mí me ha llamado muchísimo la atención
que se le pregunte al Ministerio, a la Dirección General de Tributación o al Ministerio de Hacienda en general, y no sé si a las autónomas que están, porque eso no lo he visto, quiénes son los potenciales beneficiarios de la amnistía. Y a mí me parece que si yo estuviera en la administración tributaria, me vería realmente complicado para contestar eso, porque, a ver, las diferentes administraciones tributarias pueden hacer una lista de quienes están peleando contra ellos, pero es absolutamente imposible decir o hacer una lista del universo de contribuyentes de estas administraciones tributarias de quienes se acogerían a la amnistía o quienes están siendo beneficiados de la amnistía. Todos los contribuyentes, porque pudiera ser que todos los contribuyentes, o el 20, o el 30, o el 1% de los contribuyentes sienta la necesidad de rectificar sus declaraciones. Pero además, ¿cómo se puede hacer una lista de los informales que aprovecharían esta ventana de oportunidad para regularizar sus actuaciones? Es que la amnistía de alguna forma tiene un carácter democrático, simplemente usted la toma o la deja. Es más, Randall, vea, de los que están litigando en este momento en sede administrativa o en sede judicial, tendrán que tamizar, tendrán que analizar muy bien los procesos que asesores o no asesores les están llevando, porque hay una cantidad importantísima de procesos que están en vía administrativa y en sede judicial que tienen origen en un artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que fue declarado inconstitucional. Entonces pudiera ser que haya empresas o personas físicas que tienen ajustes monstruosos, pero que no tiene ningún sentido para ellos acogerse a la amnistía, pagar el principal y una parte de la sanción, cuando casi que con toda seguridad van a terminar ganando esos, van a terminar eso ganando dependerá esos procesos. Sí, eso dependerá de cada uno. Sí, sí. Es decir, yo lo tengo ganado o lo tengo mal. Sí, sí. Pues un abogado le dice, mejor lléguese a un buen arreglo que a un mal arreglo que a un buen pleito. Bueno, esa es una posibilidad, pero también se puede dar el caso de un profesional que pretenda seguir ganando honorarios por llevar un proceso que al final se va a perder, y donde lo que están ahí no son necesariamente los intereses del contribuyente, sino los intereses de quien está dirigiendo el proceso para seguir con algo que no podría ser ganado. Pero si le parece el detalle es un perdón de los intereses. Recordemos que los intereses de la administración tributaria andan por el orden del 14%, y tenemos que recordar que estos intereses no corren en línea, porque en el caso de la Dirección General de Tributación, dependiendo de las diferentes etapas en sede administrativa, cuando no vienen resoluciones en tiempo, los intereses dejan de computarse. Entonces no se puede tener los intereses en línea. En el tema de la sanción, es exactamente igual, y estos son los mismos porcentajes del Código de Normas y Procedimientos Tributarios: 80, 70 y 60%. Y si alguien no tuviera el dinero para pagar dentro del primero, segundo o tercer mes, puede pedir un fraccionamiento, alias arreglo de pago, llegar hasta 6 meses, con el inconveniente que necesita aval o garantía bancaria, pero entonces la reducción de la sanción, si toma 6 meses para pagar, baja a solo un 40%, o sea, tendría que pagar el 60% de la... Más de la mitad de la sanción. Más de la mitad, el 60%. Y ojo, es de la sanción, no es de la deuda principal. Hacienda no puede perdonar ni un 5 de la deuda principal, porque son fondos públicos además, y yo quiero que la gente les quede muy clara: no le están perdonando deudas a nadie, le reducen la sanción y recuperan la plata de una vez y aceptan las culpas de lo que esté en litigio, gracias a la amnistía. Dos cosas, a mí me parece importante, y lo voy a leer muy rápidamente, qué es lo que, en donde se pueden acoger, digamos, que el resto de los mortales que no son bancos. Sí, todos los demás. Y me parece muy importante lo siguiente: en términos fiscales, la amnistía es el único componente de la 20.580, alias fortalecimiento de las finanzas públicas, que produce dinero con carácter de ya, porque para todo lo demás vamos a tener que esperar muchísimo tiempo. Entonces, primero, en la amnistía general,
deudas de obligaciones tributarias devengadas en los periodos anteriores al 1 de octubre de 2017. Okay. Todo lo que se generó después no está sujeto a la amnistía. Autoliquidación no pagada mediante declaraciones o cuotas, simplemente presentaron la declaración de renta y terminaron no pagando. Autoliquidaciones presentadas dentro del plazo establecido, hay 3 meses para hacerlo. Rectificativas anteriores o dentro del plazo establecido que originen cuotas adicionales no adicionales a las declaradas. O sea, tengo 3 años de estar declarando 1 millón de colones de utilidades cuando yo sé en el fondo de mi corazón que no era 1 millón, sino que debió haber sido 2 millones. Entonces yo puedo presentar la liquidación, la rectificación e incluso puedo presentar rectificaciones aun cuando haya procesos de fiscalización iniciados por parte de la administración tributaria. Obligaciones aceptadas de las regularizaciones hechas por la administración tributaria, cuando se hayan liquidado, estén en firme en sede administrativa y adquieran esa condición dentro de un plazo establecido de 3 meses, y las que estén en discusión en sede contenciosa administrativa y no hayan sido pagadas. Cuando se dio la audiencia, entonces ahí podría existir un componente de condena, aún acogiéndose a la amnistía, para el contribuyente en lo relacionado con costas procesales que se deberían de liquidar en ejecución de sentencia. Y todo lo que esté en el departamento de cobro judicial, siempre y cuando no esté la demanda presentada. O sea, aquellas personas que han tenido la intimación por parte de la administración tributaria de que paguen y no lo han hecho, tienen la posibilidad de acogerse a la amnistía siempre y cuando no haya sido presentada la demanda correspondiente. Ok. No, Alan, permítame ir a la pausa comercial y regresamos para hablar del IVA y de renta. Yo invito que si tienen preguntas nos informen y nos cuenten a través de las redes sociales esta tarde, y pues nada más contarles que de última hora ha sido detenido una persona por la desaparición de la joven venezolana en nuestro país. Por supuesto, más adelante Noticia Monumental tendrá, por supuesto, el detalle. Son las 2 de la tarde con 53 minutos. Vamos a la pausa y regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. De la tarde con 58 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Antes de la pausa, les contaba que había información de última hora relacionada con la desaparición de una muchacha venezolana en Costa Rica. Fernando Muñoz está en nuestra sala de redacción con la información en desarrollo y nos cuenta cuál es la novedad. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Randall? Saludos, buenas tardes a usted y a los oyentes de Matices, también a su invitado esta tarde. Sí, contarle que en los últimos minutos la Policía Judicial, el organismo de investigación judicial, ha brindado información relevante con respecto a este caso que ha sido sumamente mediático, el de esta turista venezolana estadounidense, Carla Estefaniak, quien estaba desaparecida desde el pasado 28 de noviembre, vino a Costa Rica a celebrar su cumpleaños número 36 y no regresó a Estados Unidos, que era como se tenía previsto. Desde entonces, desde el 28 de noviembre, se reportó como desaparecida. Tras hacer una investigación, el organismo de investigación judicial dio a conocer hace escasos minutos que hay una persona detenida por el aparente homicidio de esta turista. Ayer
se halló un cuerpo en Escazú, en las cercanías del hotel donde ella se estaba hospedando. Es un cuerpo al que se le hizo una autopsia hoy en horas de la mañana y todo parece indicar que se trata de esta turista. Lo único que falta es realizar una comparación de huellas dactilares de ese cuerpo que se autopsió con huellas dactilares que se han solicitado a la policía de los Estados Unidos, al FBI, para entonces hacer una comparación y poder decir o confirmar al 100% que se trata entonces de esta turista desaparecida. Vamos a escuchar, si le parece, Randall, a don Walter Espinosa brevemente, quien amplía un poco lo que fue básicamente la investigación que ha realizado el OIJ de manera preliminar y que permite entonces sacar estas primeras deducciones. Como consecuencia de la revisión de las áreas cercanas al hotel, a aproximadamente 300 metros del sitio se localizó el cuerpo de una joven que en principio corresponde al de Carla Stefaniak. Sin embargo, este último factor nosotros no lo podemos establecer de manera contundente hasta tanto no se hagan las comparaciones con huellas digitales que ya estamos coordinando con el FBI. La autopsia se realizó el día de hoy, se logró determinar que el cuerpo de la persona fallecida, que en principio corresponde al de Carla Stefaniak, pero que debe verificarse de manera más fuerte, falleció como consecuencia de lesiones recibidas con arma blanca en cuello y extremidades superiores. Bueno, ahí estaba entonces la versión de don Walter Espinosa, el director del OIJ, quien también dijo que ella pues habría recibido un golpe contundente en su cabeza como parte de los hallazgos que dejó esta autopsia que se realizó este martes. Bueno, aparentemente el cuerpo entonces de esta turista venezolana estadounidense, Carla Stefaniak. Otro dato relevante que ha brindado el OIJ es que el sospechoso, el principal sospechoso de este homicidio es un nicaragüense de 32 años, quien habría ingresado en junio de este año al país, quien se encontraba en Costa Rica en una condición migratoria irregular y realizaba labores de vigilancia, era el guarda del hotel donde se hospedaba esta turista en Escazú, así que pues es la persona que se encuentra detenida y como principal sospechosa de este homicidio. Por el momento vamos a esperar también a que el organismo de investigación judicial realice las labores complementarias, como es la comparación de las huellas dactilares, que ha dicho también el OIJ que si esta comparación no permite arrojar datos que confirmen al 100% que se trata de esta turista, entonces se va a proceder a realizar otro tipo de comparaciones con el ADN y también con los registros dentales. No obstante, eso sí, Randall, todo pareciera indicar que se trata entonces de esta turista, un caso que ha sido muy sonado no solo en Costa Rica, sino también en Miami, allá en Florida, a donde ella residía, y en algunos otros países, a raíz, obviamente, de la manera en que se ve Costa Rica en el plano internacional y de algunas situaciones lamentables que han venido sucediendo. Gracias, Fernando, por el detalle de esta información. Por supuesto estaremos atentos y todos los detalles en la tercera emisión a las 7 de Noticia Monumental. Don Alan Saborío, socio fundador de Deloitte, socio director de Deloitte, está con nosotros hoy para hablar sobre los efectos reales en la vida suya y mía del plan fiscal. Dedicamos la buena primera parte del programa a hablar de amnistías y ahora vamos a hablar del IVA. 6 meses después, proyectando en tiempo por la posibilidad de que salga publicada la ley del plan fiscal este mes de diciembre, el 1 de junio. Julio. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. 1 de julio. 1 de julio empezaríamos a pagar IVA. ¿Cómo lo sentiría un costarricense normal hoy? A mí realmente es extraño, ¿verdad? Tomar la posición de que va a ser el 1 de julio. Porque tengo 18 años de estar jugando pastorcillo mentiroso diciendo, es que el proyecto dice tal cosa, es que no, es que la ley en este momento dice lo que dice. Aquí la gran modificación es que hasta el momento la casi totalidad de los servicios, había no sé si eran 12, 14 servicios grabados con impuesto de ventas, estaban exentos. Entonces era muy sencillo, simplemente yo me fijaba en la lista de qué era lo que estaba grabado y la conclusión era sencillísima, todo lo demás está no sujeto. Ahora lo que tienen que entender los costarricenses es que la regla se invirtió. La totalidad de los servicios están grabados, salvo aquellos que la ley expresamente determina como no sujetos. Entonces es relativamente sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver?
cuáles están no sujetos y cuáles tienen una tarifa diferenciada. Y recordemos que no hubo una variación de la tarifa y vamos a seguir con el 13%, pero con esta nueva regla de cuáles son los servicios que quedan fuera. Y me parece que y para que no haya olvidos, ¿cuáles son estos servicios? Porque ¿qué es importante? Los que no van a pagar IVA. Los que no van a pagar IVA. Las exportaciones de bienes, la venta de bienes y servicios para la exportación entre beneficiarios del régimen de zona franca, el crédito para descuento de facturas, arrendamientos financieros y operativos, lo que la gente denomina como leasing en función financiera, las transferencias bancarias, y esto es muy importante, por medio de entidades fiscalizadas por la SUGEF, así como los servicios de captación de depósitos del público, los retiros en efectivo, y esto es importante. Imagínense la gente utilizando un cajero y pagando el 13% de la totalidad del retiro, claro, de la comisión del retiro. Sería realmente importante la utilización de los servicios de entidades financieras para el pago de los impuestos, las operaciones de compra, venta o cambio y servicios análogos que tengan por objeto el tema de las divisas, y las comisiones de tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Avales y garantías de participación y de cumplimiento que otorguen las entidades bancarias, las comisiones pagadas a las operadoras de pensiones. Recordemos que en la medida en que se graben las comisiones de las operadoras, disminuye el monto, la rentabilidad la rentabilidad y lo que cada uno de nosotros tiene en las operadoras. Hay uno que es muy importante, supongo que para la gran mayoría de los que nos están escuchando, los arrendamientos destinados para viviendas o garajes, siempre y cuando el monto sea inferior a un salario y medio, como límite. 650,000 colones, aproximadamente. Que si usted hoy que nos está escuchando alquila su casa o su cochera o su garaje, o no solo es al arrendatario, sino que lo arrienda, digamos, si su casa es alquilada, si paga menos de 650,000 colones al mes, no se preocupe, no lo afectará en nada. Pero le recordamos que tiene que dar factura electrónica. Tiene que dar factura electrónica y tiene que generar la de 151 informativa, pero no le va a afectar para nada, no se le va a grabar ese alquiler. Hay otro que es muy importante: la energía eléctrica residencial, siempre que el consumo mensual sea igual o menor a los 280 kilovatios. Si se pasa de los 280 kilovatios, va el 13% sobre todo. Esto no es sobre el exceso. Igual el agua residencial, siempre que el consumo mensual sea igual o inferior a los 30 metros cúbicos. La venta o importación de sillas de ruedas, equipo ortopédico y prótesis, la importación o compra local de trigo, frijoles de soya, fruta y almendra de palma aceitera y maíz para producir alimentos para animales. Y esto tiene relación y es importante con la canasta básica. La venta y adquisición de bienes y servicios de la Cruz Roja, la adquisición de venta de bienes y servicios para la Fundación Ayudemos a Ayudar y la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños, la adquisición y venta de bienes y servicios que hagan las instituciones estatales para universitarias y de educación superior, la adquisición de bienes y servicios que hagan las juntas de educación, la compra de ambulancia y equipos para la Cruz Roja, la adquisición de bienes de la ERT, el autoconsumo de televisoras y emisoras de radio, lo comercializado por la Junta de Protección Social, y los transportes, un poco lo que hablamos al principio, los transportes terrestres de pasajeros, siempre que cuenten con permiso otorgado por el Estado cuya tarifa sea regulada. Y al igual también la importación de autobuses, embarcaciones y el arrendamiento de estos bienes y de los planteles y terminales. Ok, por eso es que me estaba poniendo en los pies de un montón de gente en su vida normal. Estaba pensando en los servicios más comunes. Alejandra Murillo me da uno de los servicios más comunes. Don Alan, por ejemplo, los condominios, donde hay un macromedidor y pagamos todos juntos, vamos a tener que pagar el IVA, porque siempre se va a exceder del mínimo. Sí. Sí, ¿verdad?
Ok, ¿las busetas escolares, eso no está regulado por el Estado? Las busetas escolares tienen permisos por el Estado, donde pareciera ser que existe el problema es que las tarifas no son reguladas. Sí, las tarifas no son reguladas. Las dos condiciones son que esté regulado y que las tarifas estén reguladas y que estén permitidas, o sea, que estén autorizadas por el Estado. Pero son las dos necesarias. Sí, en este caso sí van a tener. Las busetas escolares. Sí. Okay, cuando me voy a cortar el pelo, que cada vez es menos frecuente, por cierto, don Alan, pagaré IVA. Aquí lo que tenemos que tener claro... Todo paga IVA excepto lo que usted dijo. Exactamente, lo que tenemos que tener absolutamente claro es que la regla cambió. Ya no tenemos que buscar los servicios que están grabados, lo que tenemos que buscar son los servicios que están no sujetos y vamos a tener que pagar para todos. Y la verdad es que el IVA, donde realmente genera, es en el consumidor final. Porque recordemos que quienes consumimos bienes o servicios o mercancías grabadas, bienes grabadas con IVA, nosotros vamos a tener un crédito. Y este está directamente relacionado con la tarifa con el que estamos grabados. Los que pagan completo son los beneficiarios finales. Sí, los consumidores finales somos los que pagamos. Aquí hay un par de preguntas muy interesantes. Alejandro Monge dice, ¿qué pasa, por ejemplo, si vendo un carro particular? ¿Eso no paga impuestos? No, eso no paga. Ok, Manuel Calvo, los ahorros en los bancos. No están grabados. Que eso era un mito que se generó, y lo habíamos visto con don Alan, era un mito que se generó durante toda la discusión del plan fiscal. ¿Se le van a grabar los ahorros? Bueno, yo oí a gente, señores diputados en la Asamblea Legislativa, el día que se estaba votando en primer debate, diciendo que no aprobaban, que no iban a dar el voto afirmativo, pues estaba grabada la educación, y la educación está grabada. Ayer en segundo debate, ayer en la tarde, los discursos anteriores a la aprobación en segundo debate también dijeron lo mismo. Sí, sí. La educación, porque se graba la educación, la salud y las medicinas. Eso era lo que estaban señalando algunos diputados, argumentando su no. Unos que lo hicieron de memoria y otros, por supuesto, que leyeron si hubiéramos seguido, digo yo, un escenario que afortunadamente no ocurrió, si hubiera muerto el proyecto en la sala constitucional y el dólar hubiera seguido la escalada, solamente ese incremento hubiera sido suficiente para que se diera un aumento en los precios de canasta básica infinitamente superior al que va a generar el 1%. Sí, esa inflación se hubiera comido el 1% absolutamente en 2 días. Hablemos de rentas. En el tema... Perdón, Ana, si alguien, para aprovecharlo, porque digo, no todos los días tengo un experto como usted aquí, si alguien tiene un minuto nada más para hacerme la pregunta en Facebook Live o en Twitter respecto al IVA, si tiene alguna pregunta puntual respecto al IVA, por favor, lo envían de una vez. Los que vendemos lotes urbanizados, ¿estamos grabados con el IVA? No. Lo que es recordemos que hay un impuesto específico, que es el impuesto de traspaso de bienes inmuebles. Lo que es la parte de inmuebles no está grabado. ¿Alquiler de oficinas? Absolutamente. Ese sí. Y es que hace todo el sentido del mundo. Yo aprovecho este tipo de preguntas para a rato ser majadero, reiterativo. Recordemos que quienes pagamos por un alquiler de oficinas, el IVA es absolutamente transparente, porque lo que pagamos por IVA lo vamos a acreditar al momento de facturar por los servicios profesionales que estamos prestando. Entonces, realmente no hay un efecto económico. Es más, en este momento, quienes, y esto es la realidad de la gran mayoría de los contribuyentes, quienes en este momento estamos pagando algunos componentes, algunos servicios con impuesto al valor agregado, lo tenemos que llevar al costo. Mientras que con la entrada en vigencia del IVA, esto va a ser un elemento que vamos a poder, son sumas que vamos a poder acreditar. Y aquí es importante recordar que no para todo el mundo entra el IVA al 13% con la misma tarifa. Recordemos que el tema de la canasta básica va a estar exenta por un año, y ese 1% va a entrar un año después, y que hay 2 sectores muy importantes para el país a los cuales se les dio un tratamiento diferenciado, como es el caso de construcción y es el caso de turismo, y los dos obedecen a que
uno no puede pensar, sobre todo en este país, que el tema de la permisología no es lo más eficiente que pueda funcionar. Uno no puede pensar en que un edificio se construye en 6 meses. Entonces hay contratos de construcción, contratos de servicios profesionales relacionados con estas obras, y por eso se dimensionó la entrada en vigencia. Y en el sector turismo hubo 2 componentes importantes: por un lado la parte de competitividad del país, y por otro lado los paquetes y las ocupaciones en Costa Rica se hacen con varios años de anticipación. Vamos a ver cómo resumo el montón de preguntas que entraron. Dice Bernie, ¿qué le parece esta apreciación? Dice Bernie Herra: no todos los servicios van a subir de precio, Randall, porque los oferentes podemos asumir el costo del IVA para no aumentar el precio de los clientes. Eso yo siento que es una decisión de negocios. Obviamente no es un tema que pueden relacionar como gasto para efecto del impuesto sobre las utilidades. Es que yo cuando ahora leía el comentario de Bernie me ponía a pensar, ¿cuál actividad deja una rentabilidad, una utilidad superior al 13%, como para sacrificar, por ejemplo, el 13%, asumiendo el costo y dejando el precio igual? Son muy pocas. Esto realmente es una decisión de negocios. A lo mejor si hay dos salones de corte de pelo que cobran exactamente igual, y en uno van a cobrar el 13 y otro va a cobrar el 13, pero sobre una base menor, entonces pudiera haber algún tipo de favorecimiento en razón de competencia. Pero yo siento que así no funciona la vida. Esto va a generar como genera en todo momento, en cualquier reforma de este tipo, algún incremento, siento que no significativo en términos de inflación, y al final vamos a tener que acostumbrarnos a la cruda realidad. Luis Alberto dice: para alguien que actualmente no es contribuyente en ventas, ¿en qué momento tengo que inscribirme? En el momento en que la ley entre en vigencia. A partir del 1 de julio hay una cantidad muy importante. O sea, la gran mayoría de los servicios van a estar grabados, y a partir de ese momento voy a tener que inscribirme. Sí, porque Jonathan Bustillo dice: ¿cómo va a funcionar la recaudación del IVA? Dice: se debe presentar entonces el informe. Vamos a ver. Honorarios de ingenieros que están fijados para arancel, cobramos que adicionalmente el IVA, perdemos los profesionales. Dice: cobra adicionalmente, me parece lógico. Pero es que es exactamente lo mismo. Es igual que cobrar el impuesto a la venta. Exactamente. Bueno, ahí está. Dice alguien que él alquila la moto a su patrono, que si eso cobra IVA. En este caso no está exonerado. No, eso sí. Hay alguien que nos está escribiendo: toda una empresa de jardinería voy a tener que empezar a cobrar IVA, ¿sí? Sí. Eso es. Uno quisiera tener respuestas más largas, ¿verdad? No, pero es que sí. Son preguntas que es sí o no. La respuesta. Para los que ofrecemos servicios que también se venden en internet, Airbnb, grabado. Netflix, grabadísimo. Es una importación de servicios. Uber. En el caso de Uber, yo siento que está absolutamente grabado. Y el tema de Uber, que no es un gasto deducible, es un tema complejo, ¿verdad? Hablemos de renta. Hay un cambio en renta, pero solo para algunas de las escalas, don Ana. Sí, las escalas más altas. Básicamente hay dos temas importantes. Se dio un cambio radical en lo que es la diferenciación. Recordemos que hoy tenemos tarifas de 10, 20 y 30 para las empresas. Esto cambió porque comienzan desde 5 millones, pero ya no estamos hablando de ingresos brutos, sino que estamos hablando de utilidades. Entonces se da un tratamiento interesante para lo que son pymes. Donde viene el golpe realmente importante, que en términos de recaudación no es realmente lo que más va a dejar, pero lo que es muy importante es la creación de 2 tramos adicionales en lo que se refiere a salarios y, subrayo, pensiones.
porque lo mismo que grava salarios, grava las pensiones y sobre todo lo que los costarricenses denominamos como pensiones de lujo. Recordemos que las tarifas de rentas del trabajo personal dependiente tienen un tope de 15%, y es 15% hasta el infinito, después de X montos. A esto se le agregaron 2 tramos, uno del 20% y otro del 25%. Okay. Para los salarios realmente importantes. Pero entonces, don Alan, para explicar el tema de los tramos, cualquier persona que gane en salario o reciba una pensión menor a 2.200.000 colones, no le pasó nada. No le pasó nada diferente. Si ya paga renta, sigue pagando lo mismo de renta. Okay. Sí. El capítulo de renta del plan fiscal solo afecta los ingresos por salario o por pensiones superiores a 2.200.000. Sí, señor. En este momento hay un tramo que va de 2.200.000 a el 15% hasta el infinito. Ok. De ahí en adelante se paga el 15% sobre el excedente. Sí, y es que es regresivo. Uh-huh. Ahora digamos que va a ser menos regresivo, porque al fin y al cabo puede haber gente que gane, no sé, 50 millones de colones al mes. Entonces resulta ser que el 25% se le va a aplicar igual si gana 4 y pico, que si uh-huh. gana 20, o que si gana 30, o que si gana 40. Pero establecer ya un tope de más del 25% lo haría absolutamente confiscatorio. Ok, ¿es el 25% después de 2.200.000? No, son 4 millones. Ok. 4 millones. Entre 2.200.000 y 4 millones y pico. El 20. El 20. Superior a 4 millones y medio, el 25 sobre el excedente. Sobre el exceso, eso es importante. Sí. A diferencia del ejemplo que poníamos con la electricidad. Claro. De hecho, vamos a ver, porque es que entraron un montón de preguntas sobre todo. David Arrieta dice, y esto me parece muy importante, no es el tema que hoy hemos hablado con don Alan, pero intentando redondearlo, dice David Arrieta, ¿el régimen simplificado desaparece? No, pero mucho ojo, y el viernes lo advertimos, hay mucha gente que para no hacer la factura electrónica, que tenemos un mito además de que es carísima, se está pasando al régimen simplificado. Pero mucho ojo, para ser del régimen simplificado hay que cumplir muchos requisitos, y hay uno en particular, por ejemplo, de que usted tiene que venderle directamente al consumidor final, y hay muchas empresas que son intermediarias que se están aprovechando de eso para pasarse al régimen simplificado. Si eso lo hacen y Hacienda los descubre, señores, están en un problema enorme. A mí me parece que esto va en dos sentidos. Uh-huh. Primero, si no lo ha hecho y no cumple con los requisitos, que como bien dice don Randall, son absolutamente claros y rígidos, si no cumple con esos requisitos, no se complique la vida forzando un régimen al que usted no tiene derecho. Y si ha estado en el régimen simplificado sin cumplir con esos requisitos, mi consejo es que haga qué sé yo, no digamos que un mea culpa, pero sí, por ejemplo, por lo menos un análisis de lo que ha venido haciendo y tome en cuenta la posibilidad de aprovechar la amnistía y regularizar su situación, porque con el tema de factura, dado que va a haber un control en tiempo real, la administración tributaria es totalmente viable pensar que va a destinar recursos para sacar gente que está en el régimen simplificado o que de pura casualidad, entre comillas, entró al régimen simplificado, para llevarlos al régimen tradicional. De hecho, Rodrigo Chacón me pregunta a mí si la radio paga impuestos. Sí, de hecho la radio, Central de Radios, paga impuestos sobre la renta, está al día, porque ahí vi un par de comentarios de ahora sí, Teletica, La Nación, Repretel, Central de Radios. Yo solo puedo hablar por la empresa en la que trabajo, que es Central de Radios, y el grupo Repretel. Los dos pagan impuesto de renta al día, por supuesto. No me sentaría yo en esos micrófonos a pedir. En el caso de Repretel, la publicidad en televisión paga impuesto de ventas. La publicidad en radio en ese momento no paga impuesto de ventas, pero adivinen qué, con la reforma fiscal, para todos esos que dicen que yo la defendía a capa y espada, no sé qué, bueno, va a empezar a pagar el IVA sobre los comerciales que vendamos en nuestros productos. Así es que, Rodrigo, sí, la radio paga impuestos y paga muchos impuestos además, que me parece lo justo, por cierto. Son las 3:24.
hay gente que insiste en los alquileres. Vean, es muy sencillo, el tema de los alquileres, si son casas, si es para vivir, si el alquiler es menor a 650,000 colones, no pasa nada, no se preocupen. Y es importante tal vez aprovechar la pregunta con el tema del IVA para decir que en el caso de renta, que son de capital inmobiliario, los alquileres tienen un tratamiento que podría ser muy interesante. A ver, se puede optar por el régimen tradicional, donde simple y sencillamente asocio gastos con ingresos y pago sobre las utilidades, o en el caso de los alquileres, si tengo la característica de no tener empleados. Yo puedo optar por un régimen simplificado, para decirlo de alguna forma, donde me permiten un gasto máximo del 15% con una tarifa del impuesto del 15%. En el entendido que deberé de quedarme en ese sistema al menos 5 años. Entonces, el ejemplo sería, cobro 100 de alquiler, no voy a pagar el 15% sobre 100, sino que voy a pagar el 15% sobre 85. Y esto podría ser un régimen muy interesante para todo este tipo de gente que hizo 2 localitos al frente de la casa, claro, o que tiene 1 o 2 casas de alquiler. Que esa es la persona que lo cobra. Que es la persona que lo cobra, es la persona que lo gestiona, y que en muchísimos casos ya no tiene deudas asociadas con esos locales y con esas casas. Entonces le es mucho más beneficioso acogerse a un gasto único del 15%, y pagar con esta tarifa del 15% que establece el proyecto. No es proyecto, la ley. Andrés Quesada nos ha preguntado varias veces, ¿el alquiler comercial pagará? Sí. Sí. Sí, el comercial sí, por su naturaleza, justamente. Dayani Chinchilla, que me ha mandado varias veces la pregunta, no quería dejarlo por fuera. Alquileres en torres de comunicación, yo alquilo espacios en torres de comunicación, ¿eso cobra el IVA? Sí. Y no está en las excepciones. Todo lo que no está en las excepciones. Aquí me están preguntando cuándo entra los tramos de renta. Recordemos que en renta y en IVA el proyecto entra en vigencia, como habíamos mencionado al principio, 6 meses después, contados a partir del primer día hábil del mes inmediato siguiente a la publicación de la ley. Si la ley sale publicada en cualquier día del mes de diciembre, van a entrar estos tramos el 1 de julio del año que viene, lo cual nos lleva a una situación interesante, porque parte de las reformas de renta es que todos vamos a pasar a terminar el año fiscal el 31 de diciembre. Recordemos que el año fiscal en Costa Rica, y esto tiene origen en la cosecha de café, termina el 30 de septiembre. Entonces hay una gran cantidad de empresas, digamos que la mayoría, que terminan hoy en septiembre, mientras que otras empresas, básicamente transnacionales, sistema financiero, etcétera, terminan el 31 de diciembre. A futuro, con temas de transición, todos vamos a terminar el 31 de diciembre presentando la declaración y el pago el 15 de marzo de cada año. Bernie Chacón hace una pregunta que creo que engloba a un montón de gente que se lo hacía. No es Bernie, perdón, es Harold Bernet. Yo nunca he pagado el impuesto de ventas porque soy de servicios. Ahora, ¿cómo voy a pagar el IVA? Porque es igual que el impuesto de venta, Dogana, pero hay gente que nunca en su vida ha hecho eso. Pero ¿cómo se paga? Se hace una declaración mensual. El periodo del impuesto de valor agregado es mensual. Okay, igual que el impuesto de ventas. En efecto, es exactamente igual que el impuesto de ventas en la actualidad. Y únicamente regresar a lo que hemos estado hablando todo este pero rato. Entonces, digamos, si yo soy bienvenidos al club. Bienvenidos al club, ese es el detalle. Los periodistas, por ejemplo, que damos servicios profesionales,
de no pagamos IVA. Ahora sí, subimos las tarifas 13%, yo hago la factura y todos los 15 de cada mes. Realmente, Randall, es que la observación es importantísima. ¿Por qué? Realmente yo no estoy incrementando la tarifa, qué sé yo. Si hay un periodista que gana 200,000 colones, para decir cualquier cosa, por un X número de horas al mes, va a seguir cobrando los 200,000 colones y se los va posiblemente a facturar a una empresa que también vende sus servicios grabados, entonces le va a facturar 226,000 colones, claro. Y para la empresa esos 26,000 colones adicionales no son un incremento de costos, porque simplemente lo va a acreditar y al momento de cancelar su IVA el mes siguiente, simplemente lo va a disminuir. Entonces realmente no hay un incremento de la tarifa. Bueno, voy a cambiarle los términos, porque digamos, me estoy poniendo como... Ahora bien, si yo resulta ser que por cualquier circunstancia de la vida, diga usted que yo no soy una empresa que vende servicios ni nada, y a mí se me ocurrió que quiero aparecer en los medios hablando de cualquier cosa, si hoy contrato a un periodista para salir en los medios hablando, qué sé yo, de cualquier cosa que a usted se le ocurra, a ese periodista le voy a pagar, soy consumidor final, sí. A ese periodista le voy a pagar 200,000 colones. Dentro de 7 meses, cuando ya está vigente el proyecto, a ese periodista voy a tener que pagarle 226,000 colones, y ahí sí va a haber un incremento mío en el costo, porque él como recauda, consumidor final. Claro, porque el periodista ese del que estamos hablando, que yo me puse ejemplo, recauda el IVA. Pero es que Cristian Oriamuno todavía lo hace más sencillo. Los que hacemos factura, entonces, dice, para ver si entendí bien, porque esto... Don Alan, vamos a ver, yo entiendo que para la gente que sabe de temas tributarios es muy sencillo, pero hay un montón de gente que nunca en su vida ha recaudado impuesto de ventas. Entonces Cristian dice, los que hacemos factura por servicios profesionales, pregunta, ¿debemos estar haciendo entonces la declaración del IVA? Se me perdió. La declaración del IVA del IVA todos los meses, como cualquier otro comercio que vende productos grabados. Sí, señor. Sí. Exactamente igual. Don Alan, gracias por venir. No, viera cómo disfruto, pero además... Yo también. Hoy disfruté más, porque ya le digo, es que viera qué sentimiento tan raro, ¿eh? Anda como chiquito con después de 18 años de estar jugando mentiroso, ¿eh? Ya hablar de otra cosa es realmente inédito. Anda como chiquito con juguete nuevo, Alan. Bueno, es que es un juguete medio. Sí, esa es la gran paradoja. Ayer Costa Rica celebrando que nos aprobaron más impuestos. Sí. ¿Verdad? Pero, yo lo decía un día de estos, usando la metáfora del bus que se quedó sin frenos de bajada, de celebrar que le pusiéramos 2 estacas y nos lleváramos un golpecito frenando el bus que se iba guindo, y celebremos efectivamente que no estamos muertos al fondo. Es que además de las estacas, el bus tiene una buena chofer. Sí. Sí, yo creo que mucho ayudó en esto la credibilidad de la señora ministra. Y además supongo que, estoy seguro, el apoyo del presidente, pero la verdad es que fue algo que no había ocurrido en este país por muchísimos años. Aquí me están pidiendo, y tienen razón, no olvidemos que existen los contadores, para eso están, justamente. ¿Van a estar muy entretenidos? Seguramente que sí. 3:32, soy hombre, he nacido, tengo piel y esperanza. Es una canción, la escuché ayer o antier, con letra de Jorge de Bravo, sí. y música de Malpaís. Es el poema Hombre de Jorge de Bravo, aquel poeta turrialbeño, fallecido muy joven, al que Malpaís ahora le ha puesto música. Sí. Esa fue la canción que pidió don Alan Saborío para despedir Matices hoy. Muchas gracias. Mañana los invito, 2 de la tarde, tendremos Matices Internacional. ¿Cuál es el Matices Internacional? AMLO. Andrés Manuel López Obrador es el nuevo presidente de México. Constantino Urkullu estará con nosotros mañana analizando la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México. 3:33. Malpaís despide Matices. Hasta luego, feliz tarde.